Las empresas están capturando, almacenando, protegiendo y analizando más datos que nunca. Y a medida que evolucionan a modelos de negocio centrados en los datos, se están dando cuenta de que sus infraestructuras de TI heredadas tienen dificultades para proporcionar el rendimiento, la disponibilidad y la facilidad de uso y la agilidad necesarios para la nueva era digital. Para gestionar este volumen creciente de datos, las empresas necesitan que el almacenamiento sea inteligente. Para entender qué significa almacenamiento inteligente y conocer las tendencias en servicios de datos, hemos invitado a la ecuación digital a Susana Vila, Intelligent Storage Category Manager de HPE. Bienvenida, Susana, y muchas gracias por acompañarnos hoy en la ecuación digital. Muchas gracias. Pues cuando hablamos de almacenamiento, pues nos imaginamos un soporte físico, nos imaginamos un pasillo largo con muchas cabinas y muchas luces. ¿Cómo ha conseguido HP que eso sea inteligente? Pues el almacenamiento inteligente de HP al final funciona de tal manera que facilite la gestión de la infraestructura de nuestros clientes, que puedan sacar el máximo rendimiento y el valor de sus datos para sus negocios. ¿Y cómo? ¿De qué manera? Pues detrás de este almacenamiento inteligente hay una serie de algoritmos y de análisis y parámetros que se consiguen compartiendo los datos, la telemetría de las distintas cabinas de almacenamiento de nuestros clientes, y de manera que aprenda de errores, sea capaz de predecirlos antes de que ocurran incluso, y de recomendaciones digamos, a la persona que está administrando el IT, de tal manera que esta persona se desentienda prácticamente, ¿no? Porque todo sea lo más transparente posible para nuestros clientes. Ahora vamos a volver más adelante a estas capacidades de inteligencia. En los procesos de transformación digital que están llevando a cabo las empresas, muchos modelos de negocio están cada vez más centrados en datos, y las empresas capturan cada vez más datos de sus clientes, de sus proveedores y de sus operaciones. ¿Cómo generan valor las empresas a partir de estos datos? Ujú. Pues a ver, hace tiempo que el valor de los datos de las empresas estaba sobre todo orientado a hacer pues, cálculos de previsiones de ventas, de demandas de productos o de análisis financieros, ¿no? A día de hoy lo que realmente importa es la experiencia del cliente, ¿no? El cliente al otro lado de una aplicación pues quiere que sea lo más personalizada posible, ¿no? Que además esté en tiempo real y además quiere recomendaciones adaptadas a sus necesidades, ¿no? Todos nos queremos sentir especiales y nos quedamos con la empresa que nos ofrece esta experiencia. Para ello, pues la explotación de los datos a día de hoy gira alrededor del cliente, como os decía, ¿no? Necesitamos tiempo real para poder relacionar pues, los miles de datos que vienen de las distintas fuentes y alimentar todos esos motores de recomendación para que tengamos los mejores productos para nuestros clientes. Necesitamos además cerrar las operaciones de compra en una única sesión para que el cliente disponga de su producto y servicio en el mismo momento. Necesitamos que el cliente pueda comparar y para ello necesitamos agregar información de muchísimos productos y servicios de forma simultánea, ¿no? Y ponernos en el mismo lugar para que el cliente pueda elegir. Para todo ello, pues necesitamos ingentes cantidades o capacidades de computación, perdón, miles de líneas de código para estas aplicaciones y, por supuesto, un repositorio de almacenamiento de datos muy rápido, muy sólido y muy fiable. Y además de generar información a través de estos datos, sobre todo, como tú dices, para conseguir o dar una mejor experiencia a sus clientes, con la apificación de la economía, las empresas también tienen la posibilidad de generar nuevos modelos de negocio a través de la comercialización de estos datos. Uh-huh. La verdad que sí, que los datos ahora mismo lo son todo, ¿no? Pero los datos también pues, han cambiado un poco su asimetría, ¿no? Antes el cliente introducía unos pocos parámetros para poder comenzar una transacción y las empresas le nutrían con toda la información que el cliente necesitaba, como puede ser, por ejemplo, una consulta en una cuenta bancaria, ¿no? Ahora mismo el cliente nos da sus datos, nos manda sus fotos, sus opiniones, su valoración, su posicionamiento, las páginas que ha visitado, su forma de navegar por las páginas web,
y de pararse y de interesarse por nuestros productos, ¿no? Yo creo que el secreto del éxito de las empresas está en extraer el valor de toda esa información y ahora ese gran flujo de información pues, se produce en sentido contrario, va del cliente a la empresa, ¿no? Pues ahora es el momento de extraer todo ese valor a lo que el cliente nos está dando, unirlo con otras fuentes de información existentes, externa, ¿no? Para componer esa experiencia del cliente de la que os hablaba antes. El cliente al final nos está dando sus datos porque quiere algo a cambio, ¿no? Y ese algo es el que le podamos ofrecer el mejor producto y servicio que se adapte a sus necesidades. Y para mí esta es la nueva forma de hacer negocio de las empresas. Y toda esta gestión de un volumen cada vez mayor de datos, ¿se podría hacer sin la nube? Pues hombre, yo creo que ahora mismo no se puede entender el almacenamiento sin una estrategia cloud, ¿no? Es verdad que el almacenamiento presenta una gran anomalía que al final, bueno, pues es gravitacional, ¿no? Hace que todo lo que gira alrededor del almacenamiento. Las aplicaciones, la computación, el movimiento de los datos, las redes, todo gira en torno al almacenamiento que soporta pues, las grandes bases de datos de las organizaciones, ¿no? Eso significa que nosotros pondremos los recursos tan cerca del almacenamiento como podamos. Quedarse atado a una estrategia única de almacenamiento pues es un peligro, ¿no? Para las empresas. El juego ya no está en elegir el almacenamiento on-premise o cloud, ¿no? Eso era antes. Ahora el truco es elegir un entorno híbrido, ¿no? Replicar los datos en la nube, tenerlos trabajando en 2 sitios a la vez, mover la computación, que es rápido, sencillo y económico, ¿no? Allá donde se encuentre el repositorio activo donde están los datos. Y por lo tanto, pues yo te diría que ya no es solamente un tema de costes, sino un tema de disponibilidad, de flexibilidad, de innovación y de visión de futuro de trabajar en entornos híbridos, como te comentaba. Ahora, las empresas lo que también se encuentran, y yo creo que es uno de los grandes retos al capturar y gestionar estos datos, es que se ven parcialmente dependiendo de la función de la empresa. O sea, existen silos y muchos datos no están disponibles para toda la organización. ¿Cómo soluciona HP este reto? ¿Cuál es la propuesta para eliminar estos silos de datos? Ujú. Pues como tú muy bien dices, pues ahora mismo las empresas están inmersas en una transformación a la hora de plantear pues, su almacenamiento, ¿no? Crear un almacenamiento primario súper rápido, ¿no? Ultra rápido, muy fácil de gestionar, que sea escalable, que permita albergar pues, las principales aplicaciones, ¿no? De nuestros clientes. Y por otro lado, un almacenamiento secundario que sea tan grande como para guardar los millones de datos de los clientes que no necesitan un acceso tan prioritario, tan inmediato, ¿no? Lo que llamamos ese dato frío, ¿no? Esto implica tecnologías diferentes, ¿no? Pero una única capa de gestión que desde una consola unificada, que es lo que propone HP, sea capaz de ver los distintos tipos de almacenamiento que necesitan las organizaciones y las distintas lógicas de acceso al dato, a ese almacenamiento que puede ser de bloque, puede ser de fichero, puede ser de objeto, ¿no? Y que sea capaz de colocar automáticamente las cargas de trabajo de nuestros clientes en el mejor lugar, liberando a los administradores de estas tomas de decisión, ¿no? Esa es la gestión y la inteligencia artificial puesta al servicio de los datos y esa es la propuesta que hacemos desde Hewlett Packard Enterprise. Eso es lo que vosotros llamáis la gestión unificada de datos, ¿no? Efectivamente. Creo que fue hace 2 años que Antonio Neri se propuso el reto que a mediados finales de 2021 todos vuestros productos iban a ser as a service y bajo pago por demanda. Lo que quedaba era el almacenamiento, el storage. Pero creo que, bueno, ahora hace un mes habéis lanzado vuestra nueva propuesta de servicios de datos. ¿Puedes contarnos en qué consiste? Uh-huh. Efectivamente, el compromiso de Antonio ha llegado. El 4 de mayo hemos hecho los nuevos lanzamientos con HP Aletra y su consola de gestión Data Services Cloud Console, que como tú muy bien dices, pues, es una gestión unificada en la que tenemos un portal que está conectado a Internet, donde nuestros clientes pueden disfrutar de una gestión muy sencilla y única de toda su infraestructura, ¿no? Es una consola de consumo de software como servicio. Trae la agilidad de la nube, independientemente de dónde resida el dato, ¿no? Se apoya en la inteligencia artificial de InfoSight y en la automatización.
Y bueno, detrás tiene una arquitectura que es una API unificada. Por debajo hay unos servicios de infraestructura y gestión de datos que permiten mover el dato del extremo a la nube pasando por el data center del cliente. ¿Qué hace esta consola de gestión? Identifica automáticamente los dispositivos que va añadiendo a esta consola, los instala y los configura de una forma muy sencilla. Gestiona esas cargas de trabajo, como te comentaba antes, de forma inteligente, de manera que te dice qué cabina es mejor para un volumen concreto o para un aplicativo. Y bueno, las actualizaciones del sistema operativo o las actualizaciones de firmware, pues con todas las nuevas funcionalidades y las mejoras, llegan de una forma transparente para el cliente, ¿no? Al final, digamos que es un almacenamiento que se puede gestionar desde cualquier lugar de forma muy sencilla. Bien, y esto también tengo entendido que se integra dentro de GreenLake. Efectivamente, sí, el almacenamiento tiene que verse como un recurso flexible, ¿no? Que tiene que cumplir para mí dos condiciones. Primero, la más importante, deberíamos pagar, o nuestros clientes deberían pagar solo por lo que utilizan, ¿no? Y además que ese coste sea flexible en función de si crece o decrece la capacidad requerida, ¿no? Ya no hace falta adquirir un almacenamiento previendo la capacidad que voy a necesitar dentro de 3 años, sino que pago por el almacenamiento que necesito en cada momento, ¿no? Y lo voy a alinear con la imprevisibilidad que tienen los negocios de hoy en día, ¿no? Que son totalmente imprevisibles, ¿no? Y por otro lado, en segundo lugar, para mí la capacidad tiene que estar disponible, como te he comentado varias veces, inmediata, ¿no? Para los clientes. Los negocios pueden verse lastrados, ¿no? por ciclos de presupuestos, RFPs, adquisiciones, las entregas y las instalaciones tradicionales. Al final, si el negocio necesita capacidad, la necesita aquí y ahora mismo, ¿no? Y con GreenLake, precisamente, nos ayuda a tener esa experiencia cloud, pero dentro del centro de datos, ¿no? Nos permite pagar solo por lo que utilizamos y disponer de la capacidad extra de manera inmediata. Bien, volviendo entonces a la inteligencia artificial, que lo has mencionado, está implementada con HP InfoSights. Creo que es fundamental ahora, sobre todo para gestionar una disponibilidad muy alta, los típicos 6 9, ¿verdad? 99,9999%, pues para gestionar estos datos en tiempo real y dar información de negocio a los directivos. Ahora, la clave en la inteligencia artificial es que no es que dé información, necesariamente información de negocio, sino que libera la gestión manual de todos estos datos, evitando fallos y dando una mejor respuesta, ¿verdad? Eso es. Al final, bueno, yo creo que la clave está en que la inteligencia artificial necesita aprender y para ello pues necesita esa ingesta de millones de muestras de información, ¿no? para poder entrenar las redes neuronales que tiene la inteligencia y que aprendan de forma automática y que puedan desarrollar la capacidad de tomar decisiones por sí mismas, como tú decías, liberando a las personas, ¿no? Y en HP pues, disponemos de la capacidad de diseñar los clústeres de computación neuronales que son capaces de procesar toda esta información a través de cualquier framework de trabajo de Machine Learning, pero a su vez necesitamos este almacenamiento inteligente que hablábamos desde el principio, que sea capaz de guardar todas esas muestras para el aprendizaje, ¿no? Y servirlas de manera inmediata con cada interacción que realicemos en estas redes neuronales, como te comentaba. La computación y el almacenamiento que tiene Hewlett Packard Enterprise se gestiona bajo una única consola y permite monitorizar el rendimiento de extremo a extremo y modificar pues, las configuraciones de forma unificada desde un único punto de control. Todo esto pues, sería imposible sin esa inteligencia artificial. Cambiando de tema, una de las preocupaciones principales que tienen los directores de TI es la seguridad. ¿Cómo implementáis con HP Aletra y dentro de GreenLake la seguridad de datos? Pues mira, desde el punto de vista de almacenamiento, nosotros controlamos, como te decía también antes, controlamos todo desde un único punto de control, una única plataforma de gestión, con un control centralizado, con un acceso centralizado, que nos permite monitorizar en cada momento quién se está conectando y las acciones que está realizando ese usuario, ¿no?
Todas las comunicaciones están encriptadas con doble factor de autenticación. Y hay nivel de acceso de roles. Eso quiere decir que cada usuario o cada administrador tiene unos privilegios concretos sobre esa infraestructura, ¿no? Lo más importante es que la gestión está en la nube, pero todo el dato crítico está en el data center del cliente. En la nube al final lo que se ve es metadato y gestión, no dato crítico, ¿vale? Es muy parecido a HP Infocyte, donde subimos a la nube, como te comentaba antes, esa telemetría para poder sacar los datos de rendimiento y los datos analíticos para solventar problemas antes de que sucedan. Así que la seguridad en este caso sigue siendo crítica y, como te decía, siempre en el data center del cliente. Bien, y ya para terminar, ya quedan pocos días para el HP Discover 2021, vuestro evento anual virtual. Y según he visto en la agenda, el slot de almacenamiento inteligente tiene más de 40 sesiones. ¿Qué novedades nos vamos a encontrar? ¿Qué podemos esperar en el evento de la semana que viene? Pues en el Discover tendremos varias sesiones de almacenamiento sobre los nuevos lanzamientos, sobre todo, novedades sobre la gestión del dato Edge to Cloud, que vienen con el Data Service Cloud Console, sobre la visión de la operación del dato en la nube, cómo mejorar el rendimiento de las aplicaciones para, por ejemplo, con DHCI, que es otra de nuestras soluciones de hiperconvergencia. Y, por supuesto, habrá varias sesiones, como tú has comentado, específicas sobre inteligencia artificial. En concreto, hay una muy interesante sobre HP Infocyte, que bueno, ya lo hemos comentado, es la inteligencia artificial que adquirimos con la compra de Nimble Storage y que poco a poco hemos ido trasladando a todo el portfolio de HP, no solamente de almacenamiento, sino también de cómputo. La sesión se focalizará en cómo obtener una mayor inteligencia sobre las cargas de trabajo mediante Machine Learning, inteligencia artificial, para permitir pues, que las operaciones de IT sean cada vez más autónomas y eficientes. En esta sesión nos mostrarán cómo HP Infocyte usa esa inteligencia artificial y el aprendizaje automático para predecir, para prevenir los problemas antes de que ocurra y cómo ofrece una información, como te decía también antes, prescriptiva para poder mantener las cargas de trabajo y las infraestructuras lo más óptimas posibles. Aunque parece que hablo de una sola sesión, como tú muy bien decías, hay varias y hay varios laboratorios que van a ser muy interesantes y que nuestros clientes no se pueden perder. Pues sí, resulta muy interesante. Pues nos quedamos entonces con esta visión unificada de datos de HP, con esta gestión inteligente de datos para optimizar cargas de trabajo y reducir errores. Y nos vemos la semana que viene en el HP Discover. Muchas gracias, Hernán. Nos vemos pronto. Muchas gracias, Susana. Ha sido un placer y nos vemos pronto.